están arañando así para no caerse, ¿sí? Por el aumento de las prepagas, por el aumento de las cuotas del colegio. ¿Qué va resignando la clase media? Corso, querido, vamos. Hay un termómetro, 5 rubros sensibles que denotan la caída de la clase media. Hay un dato muy importante todavía desactualizado que es de diciembre. Falta conocer seguramente en los próximos días la canasta básica del INDEC. 495.798 necesita una familia tipo en la Argentina para no ser considerada pobre. Un dato desactualizado seguramente va a superarse en los próximos días con el régimen del mes de enero. Pero decíamos, 5 puntos sensibles que nos denotan la caída de la clase media afectada como todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo en esto. Pasarse a segundas marcas, un aumento del 70%. Y yo te agrego, segundas y terceras marcas cuando vamos al supermercado. Sí, el tema es, saber, yo me planteaba esto, porque hay personas que quizá no pueden comprar la leche, bueno, tanto, ¿no? Sí, entonces van a una segunda marca. El tema es una persona o una familia que tiene una prepaga. Las prepagas aumentaron entre el 80 y el 100%, entre el 70 y el 100%. No hay mucha opción. Si no la podés pagar y tenés el plan de inicio, te caíste. Te quedaste sin prepaga. No hay una opción B. No hay una segunda marca. Porque todas las marcas, o mejor o peor, están todas en un precio análogo, parecido. Es decir, ahí básicamente no tenés segunda marca, ahí te caes. No, te vas al sistema público, ¿no? Te vas al sistema público, sí, exactamente. Sí, te estoy escuchando, Pablo. Sí, y el segundo, índice, en este caso termómetro, el consumo de carne, bien lo sabemos los argentinos, ¿no? El típico asadito del fin de semana, del domingo, en familia, tradición de los argentinos, una merma en el último mes del 50% en la clase media. Segundo síntoma de la caída de ese sector tan importante histórico de nuestro país con respecto a la merma del consumo. La salida gastronómica, una vez por semana, 2 veces por semana, ir a comer una pizza con amigos, un asado afuera, bueno, una caída del 30% también en la clase media. Y quizás 2 aspectos muy determinantes de los últimos años. El consumo de plataformas de streaming, estamos hablando de películas, series, música. También se están retirando quienes forman parte de la clase media para compensar por otros sectores de la economía un 30%. Aquí hay un componente dólar, ¿no? Estamos hablando del dólar oficial con el recargo del impuesto país. Siempre que hay una devaluación, el impuesto, bueno, que tanto se habló en la última semana con la coparticipación de los gobernadores, también afecta y mucho. Y te cierro con esto, el uso del auto. El uso del auto, que es un bien muy importante para las familias de clase media que tienen hijos, que llevan a los chicos al colegio. Ahora en marzo vuelven las clases. 100% de aumento en algunos colegios. Pero hay que sumarle 100% de aumento. nafta, que falta actualizar el impuesto a los combustibles para el mes de marzo. Seguros. Y también el impuesto de las provincias. Sí, la nafta va a viajar, uno entiende, ¿no? Al dólar. $1 y un poquitito más. Sí, $1 y un poquito más. Sí, todavía está, si va a viajar al dólar, está un poquito retrasado. El gran desafío en Argentina desde hace mucho tiempo, ¿no? Seguir formando parte de la clase media. No como así el 70% de los jubilados que cobran la mínima y son pobres. ¿Es así, Andrea, o no? Sí, recién miraba el dato, más allá de que la canasta básica de las personas mayores es más alta, porque tienen gastos adicionales a las personas jóvenes, nos decían que 2 jubilados que vivían juntos, aunque cobraran la mínima, alcanzaban la canasta básica. Ni eso. No. Hoy todos son pobres. Tenemos muy pocos jubilados ganando arriba de 500.000 pesos, aún cuando vos juntaras 2 jubilados mínimos, la mínima hoy con el bono son 160.000 pesos. Mucho se habló de la movilidad. Hoy técnicamente la movilidad está suspendida, Andrea. No, hoy no tenemos movilidad suspendida, hoy tenemos la movilidad vigente. La de Alberto Fernández, digamos. Creo que esto con lo que acabas de empezar es re importante, ¿no? Porque salvo los que trabajamos en tema de personas mayores, el resto no está pudiendo seguir el ritmo de las noticias, ¿no? Entonces hoy no sabemos si vamos a tener bono, no vamos a tener bono, si vamos a tener movilidad adicional. Luego de, digamos, la idea era marzo se paga la movilidad, después a partir de abril teníamos una movilidad atada a la inflación. Nos está costando seguir las noticias con la velocidad que está yendo esto. Sí, y el gobierno debería explicar mejor este tema, ¿eh? El gobierno, hay 2 temas que el gobierno debería explicar mejor. La tarjeta sube, el impacto directo al bolsillo, debería explicarlo mejor, ¿sí? Ahora, en marzo, ¿qué van a cobrar los jubilados? Mira, vamos a pasar blanco sobre negro de lo que tenemos como siempre información confirmada. La realidad es que los jubilados hoy, cuando uno hace las cuentas, nadie dice que hasta diciembre estábamos bien, hasta diciembre estábamos bastante mal. Sí, muy mal.
muy mal. Es cierto que no había sinceridad en muchos números. El bono que cobran los jubilados vino a hacer eso también, ¿no? Un parche para poder disimular un poco la situación de los jubilados, pero también hay que decir que los Excel hay que manejarlos con las personas adentro. Hoy las personas mayores están muy complicadas, cobraron 160.000 de mínima en diciembre, lo cobran en enero, lo van a cobrar en febrero. Tenemos la situación de los que no cobran las mínimas, que no han recibido los bonos, que están en posición de reclamar judicialmente, esto lo están consultando. Tenemos noticias que quizás el bono no se extendería en marzo, con lo cual esa posición de los que no cobran bono ya quedaría un poco endeble de reclamar judicialmente. O sea, en marzo no está claro si hay bono. En marzo yo creo que no va a haber bono. No va a haber bono. No, yo no creo que y en va a haber marzo un haya aumento bono. por decreto. No, en marzo vamos a tener un aumento de movilidad que va a estar rondando el 30%. ¿Ok? Igual está dejando los jubilados hoy, estaban en diciembre 30% abajo de la inflación los que no ganan la mínima, 14% abajo los que ganan la mínima. Esto se ha incrementado obviamente en enero. Lo que estamos esperando es ese aumento que se nos está haciendo largo en marzo, que va a estar rondando el 30%. Ahora, ¿el 30% desde dónde? ¿Desde la mínima más bono o desde la mínima sin bono? Bueno, ahí vamos. El tema es cómo desarmar. Cuando Massa puso el bono, yo dije viene para quedarse, ese bono vino para quedarse y así fue. Y digo, desarmarlo es una bomba, ¿no? Hay que tomar una decisión ahí. Si yo tuviera que aconsejar, diría, bueno, los jubilados en situación de vulnerabilidad, no bono, porque bono encubre una movilidad, sino en todo caso una tarjeta alimentar. Y lo que tenemos que hacer es emparar a los jubilados. No podemos tener a los que más aportaron toda la vida en una situación muy, digamos, muy perjudicial, muy por debajo de la inflación en relación a los que tienen bono, ¿no? Que son en general los que no tuvieron es ilegal, los la aportes. Corte ya se expidió en la materia, no se puede segmentar la movilidad, ¿no? Es absolutamente ilegal. No se le puede dar un aumento a uno y a otros no, por más que uno... El que más gana porque aportó más. No se puede afectar la pirámide y eso fue el famoso fallo Badaro, que cobraron millones de jubilados, siguen cobrando millones de jubilados. Sobre todo, digamos, podemos mirar la foto a hoy, no conviene porque no es justo pagarle más a los que no aportaron y menos a los que aportaron. Pero además también desfinancia el sistema a largo plazo. ¿Por qué vos aportarías si estás viendo lo que estás viendo? ¿Por qué vos aportarías al sistema si estás viendo lo que estás viendo? Sí, esto es sumamente injusto el sistema jubilatorio. Los que más aportaron están subsidiando a los que nunca aportaron. Porque hay gente que jamás aportó. Yo no digo que hay que empujarlos del sistema, pero nunca aportaron. Y el que más aportó, ¿sí? no cobra bono. E incluso le suspendió, Alberto Fernández en su momento, los 3 primeros meses, le suspendió la movilidad, lo cual también es ilegal. Sí, pero digo, ¿por qué no aportaron? Muchos no aportaron porque la moratoria viene a ser otra curita, ¿no? Otro parche, que es la informalidad laboral. No controlo el trabajo en negro, después pongo una moratoria. Ahora, si la moratoria hubiese funcionado como una curita, esperando que sanara la herida de abajo, que era la informalidad, hoy no tendríamos esta situación. Las moratorias tienen casi 20 años de historia. O sea, hubiésemos hecho algo con el fondo de la cuestión y hoy podríamos retirar la curita. Sí, lo que pasa que queda bien dar una moratoria y quitarla queda mal. Y lo que queda mal muchas veces es lo correcto. Sí, también te digo que no todos los que se jubilaron por moratoria son personas sin aportes. El promedio te da casi 15 años de aportes, o sea que hay muchas personas, quizás 1,5 millones de personas que no tenían aportes y hay otro 1,5 millones, 2 millones que tenían 10, 15, 20 años de aportes y esto les ayudó a completar. Sí, hablaba básicamente de la PUAM, la pensión universal al adulto mayor, que es el 80% de la mínima. Sí, 65 años, hombre arriba de 65 años, sin aporte se jubila. ¿Es correcto esto o no? Sí, no es una jubilación, es una pensión no contributiva. Sí, bueno, está bien, pero... Hombres y mujeres más de 65 pueden acceder a una pensión no contributiva que es la PUAM. Lo otro es la jubilación, donde compran los aportes que los pagan con la propia jubilación. Pero vuelvo, una persona de 65 años sin ningún tipo de aporte, incluso siendo extranjero, puede cobrar esta pensión. Sí, tenés que tener una determinada cantidad de años de residencia en la Argentina, sin salidas y entradas, y siendo extranjero sí podés acceder a ese beneficio. De algún lado, yo no estoy criticando a las personas que lo recibieron, pero de algún lado sale la plata para pagarle todos los meses a esas personas. Sí, bueno, hoy sale un sistema, hoy si vos mirás la ANSES lo que recibe en aportes y contribuciones y lo que paga en jubilaciones y pensiones, tenemos un déficit del 51%. Claro. O sea, la situación hoy es terminal, lo era hace mucho tiempo, Totalmente. No se hace en el fondo de la cuestión nada, lo que se hace es ir ajustando jubilaciones, que esto lo hacen todos los gobiernos, no es que lo hace este, lo hizo el anterior, lo hacen todos, porque es el 60% del gasto, ¿no? Sí, el que más, exactamente, el que más ajustó técnicamente es el anterior, más que el de Macri. Todos. Y el de Macri tenía ajustaba la jubilación por inflación. Era malo el cálculo,
pero después cuando se ajustó por RIPTE y recaudación fue aún peor. No, la fórmula de Macri era buena, Sí. no era mala. No era La fórmula mala. de Macri era buena. Tenía digamos, Estaba atrasada. lo que pasó es que en el empalme se quedó con un trimestre. Claro, Entonces, quedó atrasado. ese 10% generó muchos reclamos que están hoy resolviéndose en la justicia. Entonces, digamos, el truco estuvo en ese trimestre. Ahora, la fórmula en sí misma era mucho mejor. Sí. Ninguna fórmula va a ser suficiente con 25 puntos de inflación. A Macri cuando cambió la fórmula lo llenaron de piedras. Alberto cuando reformuló la fórmula de Macri, ¿sí? Lo aplaudieron. La Y lo- suspendió, Sí. dio aumentos por decreto La y suspendió. después aprobó una ley automática. Sí. Y los jubilados perdieron aún más de lo que venían perdiendo. Sí, obvio, porque él prometió darles un 20%, no solo no les dio, sino que les hizo perder con esos aumentos escalonados y con los bonos una gran cantidad, sobre todo, de nuevo, a los jubilados que aportaron toda la Sí. vida. El sistema provisional argentino, a mi modo de ver, es una tragedia. 1 de cada 10 mujeres que tiene 60 años está en condiciones de jubilarse. ¿Es correcto el dato o no? Sí. ¿Escucharon esto? Y 3 de cada 10 hombres. Contalo vos. ¿Se entiende esto, no? Una mujer cumple la edad jubilatoria de 60 años. ¿Dije bien? Sí. Sí. 1 de cada 10 está en condiciones de jubilarse. Sí, eso se da, obvio, porque se jubilan antes, también porque la informalidad laboral es mayor entre las Claro, mujeres que claro, frente a los claro. hombres. Cuando salís de la capital federal aumenta, Sí, cuanto menos estudios tenés, el nivel de estudios, más aumenta la informalidad No, y laboral. también los Entonces, regímenes especiales. Por Los regímenes algún tipo de especiales- actividad, provincia, desarraigo. Hay regímenes especiales. No, los regímenes especiales, o sea, vos te podés jubilar antes por quizás hay algunos casos que es porque la profesión que vos desarrollaste te genera un envejecimiento prematuro. Hay otros que son regímenes de privilegio, que los últimos que quedan, en principio por ahora, presidente, vicepresidente y ministros de la Corte Suprema. Y después tenés diferenciales, que son otro grupo, pero digamos los especiales, que son, por ejemplo, docentes, investigadores científicos, también pagan más Claro. aportes, ¿no? Para tener mejores Sí, jubilaciones. bien. En síntesis, no está claro cuánto va a ser el aumento de marzo. Sí que va a ser en virtud de la movilidad jubilatoria. Va a ser por la fórmula de movilidad jubilatoria para todos los jubilados por igual, en principio, esto lo aclaro, y va a estar rondando el 30% y desde ahí ver si continuará esa fórmula o de qué forma acompañarán la inflación, que trimestral se está haciendo un poco largo el aumento. Gustazo tenerte, Andrea. Gracias, vos. verdad, por tu tiempo.